Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. Era una madrugada de invierno, fría e implacable, con una niebla densa que se aferraba a los callejones como una sábana húmeda y pesada. El silencio solo era roto por el goteo constante de la condensación en las tuberías oxidadas y el silbido del viento a través de las grietas de los edificios decrépitos. En una esquina sin nombre, olvidada por el mundo, bajo el precario refugio de una caja de cartón rota, se acurrucaba una pequeña criatura. Un gatito de apenas 2 meses, cuyo pelaje blanco, ahora enmarañado y manchado por la suciedad de la calle, no ofrecía protección alguna contra el frío cortante que calaba hasta los huesos. Temblaba incontrolablemente, con los ojos apenas abiertos, una rendija de desesperación en un rostro minúsculo, mientras buscaba un calor inexistente en un trozo de trapo inmundo que alguien había desechado. No tenía nombre, nunca lo había tenido. Su existencia se resumía a un trío de sensaciones primarias y abrumadoras. El hambre que le roía las entrañas, el miedo que le paralizaba los miembros y una soledad tan vasta y profunda como la propia noche que lo envolvía. Fue entonces cuando el silencio de la madrugada fue rasgado por un sonido extraño y rítmico. Pasos. Pesados, lentos pero firmes, resonando en el asfalto mojado con una presencia inconfundible. El gatito se encogió aún más, instintivamente, esperando lo peor que la calle pudiera ofrecerle. Una patada, un grito, la indiferencia cruel. Una sombra enorme, una silueta recortada contra la luz pálida de una farola lejana, se proyectó sobre su frágil caja, bloqueando su visión del mundo. El pequeño cuerpo se estremeció, preparándose para el impacto, pero en lugar de agresión, lo que siguió fue un sonido bajo, casi un suspiro cansado, un sonido que no contenía amenaza alguna. Con un coraje que no sabía que poseía, el gatito abrió un ojo, apenas una rendija de curiosidad temerosa, y lo vio. A pocos metros de distancia, observándolo con una solemnidad inesperada, se encontraba un enorme pastor alemán. Su hocico ya era canoso, marcado por el tiempo, y su mirada, noble y profunda, parecía cargar con la sabiduría y la tristeza de toda una vida de experiencias. El gran perro se acercó con una lentitud calculada, cada paso deliberado para no asustar a la pequeña criatura. Su imponente cuerpo se movía con una gracia sorprendente. Llegó junto a la caja, bajó la cabeza y olfateó el aire, su agudo olfato captando el olor del miedo y el abandono. Luego, con una delicadeza que parecía imposible para su tamaño, usó el hocico para empujar suavemente un trozo de cartón, no para destruirlo, sino para acomodarlo mejor alrededor del gatito. El gesto fue inequívoco, una comunicación que trascendía las barreras de las especies. Una promesa silenciosa que decía, «Te vi, no estás solo». El gatito, paralizado, observaba su pequeño corazón latiendo descompasadamente, no de miedo, sino de una emoción nueva y desconcertante que comenzaba a despuntar en medio de su desolación. La esperanza. Esta promesa silenciosa se materializó en una rutina de cuidado y devoción. Durante 2 días, que para el gatito parecieron una eternidad de milagros, el pastor alemán apareció puntualmente cada mañana. Se sentaba a una distancia respetuosa de su refugio de cartón, un centinela paciente y protector. Dejaba caer restos de pan que traía consigo, tesoros de una vida anterior que ahora compartía. En un gesto de pura generosidad, incluso arrastró una vieja bufanda polvorienta que encontró en la calle, empujándola dentro de la caja hasta formar una cama más seca y acogedora.
Al principio, el gatito se mantenía a distancia, la desconfianza grabada en su instinto de supervivencia. Lo observaba con sus grandes ojos, tratando de descifrar las intenciones de aquella criatura gigante. Pero la persistencia gentil del perro, su presencia tranquila y la oferta constante de comida y consuelo comenzaron lentamente a derribar las barreras de su miedo. Empezó a confiar. La confianza culminó en una noche fría, cuando el perro, en lugar de simplemente dejar su ofrenda y marcharse, se acercó y lo empujó suavemente con el hocico, un toque firme, pero tierno, salir de la frágil seguridad de la caja. El gatito dudó, pero la mirada del perro era una invitación irrecusable. Lo guió por las callejuelas oscuras hasta una vieja cochera abandonada, un santuario de ladrillo y metal que lo protegía del viento y la lluvia. Allí dentro, el pastor alemán se tumbó en el suelo de cemento frío y con un movimiento de cabeza invitó al gatito a acercarse. El pequeño felino, aún temblando, caminó vacilante y se acurrucó contra el pecho cálido y lanudo del perro. El calor del macizo cuerpo de su protector lo envolvió como un abrazo. Y allí, en ese refugio improbable, al son de la respiración rítmica de su nuevo amigo, por primera vez en su corta y difícil vida, el pequeño felino dejó de temblar. Su soledad infinita había encontrado un final. Bloque 2. Su amistad era todo menos común, una alianza forjada en la soledad compartida y la necesidad mutua. El pastor alemán, llamado Max, no era un perro cualquiera. Era un veterano, un antiguo perro de servicio cuya carrera había sido interrumpida, dejándolo con cicatrices visibles e invisibles. Años atrás, había sido rescatado por un mecánico de buen corazón que lo cuidaba no como a un animal, sino como a un hijo, ofreciéndole una segunda oportunidad y un hogar tranquilo en su taller. Sin embargo, la tragedia había vuelto a cebarse con Max. Su salvador humano había fallecido recientemente, dejando al perro de nuevo a la deriva en un mundo que ya lo había descartado una vez. Desde entonces, Max deambulaba por las calles durante el día, un fantasma noble recorriendo territorios familiares, pero siempre regresaba al anochecer para dormir en su antiguo santuario, el taller ahora silencioso y vacío, el único hogar que le quedaba. Pero ahora su soledad había sido llenada. Ya no regresaba solo. El gatito, a quien Rubén, un vecino del taller, bautizó como Nube por la blancura inmaculada de su pelaje ahora limpio, se convirtió en la sombra de Max. Su pequeña figura blanca era un contraste constante contra el pelaje oscuro del pastor alemán. Su vida encontró un nuevo propósito, una nueva rutina centrada enteramente en su protector. Lo esperaba pacientemente en la puerta del taller, sus ojos fijos en la calle, aguardando el regreso de su héroe. Lo acompañaba en sus lentos y deliberados paseos hasta el parque, sus pequeños pasos tratando de seguir las zancadas largas y cansadas del perro. Jugaban a su manera, una danza de patas y hocicos, dormían acurrucados el uno en el otro, compartiendo el calor y los sueños, y dividían los restos de comida que encontraban. Nube, que nunca había conocido a una madre, aprendió a confiar en Max con la devoción de un hijo, viendo en el viejo perro a su figura paterna, su pilar, su única certeza en un mundo incierto. Pero la certeza, como el sol de invierno, puede ser fugaz. Todo cambió una mañana que empezó como todas las demás. El cielo estaba gris, el aire fresco. Max salió a su recorrido habitual, su ritual diario de patrullar su pequeño mundo, con Nube siguiéndolo a unos pasos de distancia, un pequeño satélite blanco orbitando su sol negro. Lo vio doblar la esquina y desaparecer, esperando, como siempre, su regreso en pocas horas. Pero las horas pasaron, arrastrándose con una lentitud tortuosa. El sol alcanzó su cenit y comenzó a descender en el horizonte,
pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, pero la silueta familiar de Max no apareció en la calle. El día se convirtió en noche, y por primera vez, Max no volvió. La rutina se había roto, y con ella, el pequeño mundo seguro de Nube comenzó a desmoronarse. La espera de Nube se transformó en una vigilia desesperada. Las primeras horas fueron de ansiedad, pero a medida que se convirtieron en días, la ansiedad dio paso a un duelo profundo y confuso. Se instaló en la puerta una pequeña estatua de pelo blanco, negándose a abandonar su puesto. Todas las noches, sus maullidos bajos y lastimeros resonaban en el taller vacío, una pregunta dirigida a la oscuridad. ¿Dónde estás? Rascaba la madera de la puerta como si pudiera abrirla por la fuerza y encontrar a su amigo al otro lado. Olfateaba el suelo incesantemente, buscando el rastro familiar de Max. Un olor que se volvía más débil, más fantasmal con cada día que pasaba. La esperanza, que había florecido tan vibrantemente, comenzó a marchitarse, reemplazada por la dura y fría realidad de la ausencia. Max no regresó, y con su partida, la pequeña llama de vida de Nube comenzó a apagarse lentamente. El pequeño felino dejó de maullar. El silencio que se instaló era más pesado y doloroso que cualquier lamento. Se retiró al rincón donde solía dormir acurrucado contra el cuerpo de Max. Encontró la vieja manta que aún guardaba el olor de su amigo, un vestigio tangible de su presencia. Frotaba su pequeño cuerpo contra la tela, cerraba los ojos e inhalaba profundamente, intentando absorber los últimos restos de su protector. Pasaba los días y las noches allí, enroscado en la manta, el cuerpo inmóvil, pero la mente acelerada. Miraba fijamente hacia la puerta, una vigilia silenciosa e inquebrantable, como si la fuerza de su deseo, la intensidad de su anhelo, pudiera de alguna manera materializar a Max, hacerlo cruzar esa puerta y reconstruir su mundo entero de nuevo. Pero la puerta permanecía obstinadamente cerrada y al otro lado solo había el vacío y la pregunta angustiosa: ¿qué le pasó a Max y cómo podría Nube sobrevivir a la ausencia de quien consideraba su único hogar? Bloque 3. Rubén, de buen corazón, el vecino, que se había convertido en el proveedor discreto de comidas para la improbable pareja, fue el primero en darse cuenta de que la ausencia de Max era más que una simple excursión prolongada. Los observaba desde su ventana, su ritual diario aportando un pequeño rayo de luz a su propia soledad. Al principio, cuando vio a Nube solo en el umbral, pensó que quizás Max estaba enfermo en algún rincón del taller, incapaz de moverse. Pero cuando el segundo y tercer día pasaron sin ninguna señal del pastor alemán, la preocupación de Rubén comenzó a tomar un cariz más oscuro. Conocía la lealtad inquebrantable del perro. Ese perro nunca fallaba, murmuró para sí mismo mientras miraba la pequeña figura de Nube cada vez más inmóvil. Nunca se alejaba tanto de Nube. Fue a buscarlo por la zona, llamándolo por su nombre por las calles, pero no encontró ni rastro. Su preocupación se transformó en un presentimiento pesado, un nudo en el estómago que le decía que algo iba terriblemente mal. El deterioro de Nube fue rápido y doloroso de presenciar. El gatito, que antes era un torbellino de energía blanca, que trepaba por los neumáticos viejos del taller y perseguía las hojas secas que traía el viento, era ahora una sombra de sí mismo. Ya no comía con ganas, rechazando la comida que Rubén le dejaba. No jugaba, no respondía al tacto, encogiéndose ante cualquier intento de consuelo. Rubén lo observaba con una sensación de impotencia abrumadora desde su ventana, presenciando la transformación de aquella pequeña y vibrante criatura en un bulto silencioso de pelo y tristeza. La luz en sus ojos parecía haberse extinguido, reemplazada por un profundo vacío que reflejaba su pérdida.
Era como ver una flor marchitarse en tiempo real, y Rubén sentía cada pétalo caer como un golpe en su propio corazón. Una noche, la angustia de Nube se volvió insoportable. Impulsado por un último vestigio de esperanza o desesperación, desapareció. Rubén entró en pánico cuando, a la mañana siguiente, encontró su lugar vacío. Nada, ahora lo perdía él también, murmuró con una rabia impotente. Lo buscó frenéticamente por todos los rincones del taller, debajo de los coches aparcados en la calle, llamando su nombre suavemente. Pero Nube no había huido lejos. No se estaba rindiendo, estaba luchando a su manera. Había sido visto deambulando por el parque un pequeño fantasma blanco, olfateando desesperadamente entre los arbustos, la cabeza gacha, el cuerpo tenso. Volvía una y otra vez al mismo sendero que solía recorrer tras los pasos seguros de Max. Se detenía de vez en cuando, levantaba la cabeza y soltaba un maullido muy bajo, casi inaudible, una pregunta triste dirigida a los árboles, al viento, a la propia tierra. ¿Dónde estás? Su búsqueda desesperada lo llevó a un callejón sin salida, literal y figuradamente. Una tarde gris, Nube se coló por debajo de una reja y llegó al aparcamiento de un viejo mercado abandonado. Allí, en medio del asfalto agrietado y la basura, se detuvo. Su pequeño cuerpo ya no tenía fuerzas para continuar. Se quedó allí, inmóvil, temblando incontrolablemente, con los ojos abiertos pero sin enfocar nada. Su mente perdida en una niebla de agotamiento y dolor. Estaba débil, rindiéndose a la desesperación. Fue allí donde una señora lo encontró y, alarmada por su estado, llamó a Rubén, cuyo número había conseguido en el vecindario. «Este gatito», dijo ella con la voz cargada de preocupación, «creo que se está dejando morir». La llamada fue como una descarga eléctrica para Rubén. Fue inmediatamente al lugar. Encontró a Nube exactamente como la mujer lo había descrito, una pequeña figura trágica temblando en el suelo frío. Lo levantó con un cuidado infinito, sintiendo su cuerpo alarmantemente ligero, tan ligero como una hoja seca de otoño. Su pelaje estaba frío y húmedo. Sosteniendo a la pequeña criatura contra su pecho, Rubén le susurró palabras de consuelo y promesa. «Vamos a casa, chiquito. Él no te perdonaría que te rindieras». Así, esa noche, en su modesta casa, Rubén se convirtió en el enfermero de Nube. Lo acomodó en una manta tibia, le dio leche con una jeringa, gota a gota, y le habló en voz baja, contándole historias que no sabía que conocía. Mientras acariciaba su frágil lomo, Nube emitió un maullido casi imperceptible, un sonido tan débil que casi se perdió en el silencio de la habitación. Pero fue suficiente para que Rubén supiera que todavía estaba allí, que una pequeña chispa de resistencia aún ardía en las profundidades de su tristeza. Bloque 4. Los días que siguieron en casa de Rubén estuvieron marcados por una quietud pesada, un ritmo lento de pequeños gestos y palabras no dichas. Rubén no era por naturaleza un hombre sentimental. Su vida estaba llena del olor a aceite y el sonido de metal contra metal, un mundo de lógica y reparaciones tangibles. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba en la pequeña figura de Nube, acurrucado junto a la puerta como si aún estuviera de guardia, o cuando lo sorprendía oliendo la vieja manta de Max con una devoción dolorosa, sentía una punzada en el pecho, una emoción difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Los ojos del gatito, antes llenos de vida y travesura, estaban ahora llenos de algo que solo podía describirse como pérdida pura y absoluta, un abismo de anhelo que parecía no tener fondo. Era un espejo de su propia soledad, y Rubén se sentía impotente ante ella. Fue en uno de esos silencios compartidos, mientras observaba a Nube mirar fijamente al horizonte a través de la ventana, que Rubén tomó una decisión. La inacción se había vuelto insoportable. «No podemos seguir así», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el gato.
Las palabras flotaron en el aire polvoriento de su casa. Miró el bulto de pelo blanco y la manta vacía y sintió una oleada de determinación. Si hay una mínima posibilidad de que Max esté vivo, tengo que buscarlo. No era solo por el gatito, era por Max, el noble perro que había mostrado tanta bondad, y era de alguna manera también por él mismo. Era una promesa que le hacía a esa familia improbable que el destino había puesto en su camino. Por ti y por él, concluyó, y su decisión se solidificó, convirtiéndose en un plan de acción. La búsqueda comenzó de forma metódica, pero llena de una urgencia silenciosa. Rubén empezó por lo más cercano, por sus vecinos, la gente que compartía la misma calle y el mismo aire. Luego amplió su radio de acción, visitando tiendas, locales, ferias, gasolineras, cualquier lugar donde alguien pudiera haber visto a un gran pastor alemán deambulando. En su móvil tenía una foto de Max, una imagen antigua en la que el perro parecía más joven, pero inconfundiblemente noble. Se la enseñaba a todo el mundo, su pregunta siempre la misma, cargada de una frágil esperanza. ¿Has visto a este perro? Las respuestas eran, en su mayoría, negativas. Un encogimiento de hombros, una negación con la cabeza. Algunos ofrecían palabras de aliento, gestos de simpatía que, aunque bien intencionados, no aliviaban el peso de su tarea. Otros respondían con un gesto vacío, la indiferencia de extraños ocupados con sus propias vidas. Cuando la esperanza empezaba a flaquear, un rayo de luz surgió de la fuente más inesperada. Frente al hospital de la ciudad, un joven que limpiaba cristales de coches detuvo su trabajo para mirar atentamente la foto en el móvil de Rubén. Frunció el ceño buscando en su memoria. «Ese perro», dijo lentamente, «creo que lo vi hace como una semana». El corazón de Rubén se detuvo. El joven continuó, sus palabras pintando un cuadro agridulce. «Lo atropellaron, creo, pero se levantó cojeando y se fue hacia los árboles». La palabra «atropellaron» golpeó a Rubén como un puñetazo en el estómago, pero la segunda parte de la frase, «se levantó», fue suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Sintió que se le oprimía el pecho con una mezcla de miedo y alivio. Atropellado, pero vivo. Herido, pero luchando. Era una pista, una dirección, la primera conexión concreta con Max en semanas. Con esta nueva información, la búsqueda de Rubén adquirió un nuevo enfoque. Volvió a casa a toda prisa y desplegó un mapa de la ciudad en la mesa de su cocina. Localizó el hospital y comenzó a estudiar las áreas circundantes, identificando las zonas de matorrales y terrenos abandonados cerca del lugar del accidente. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, se preparó. Llenó una mochila con agua, un cuenco y la mejor comida para perros que pudo encontrar. Cogió una linterna potente, a pesar de que ya era de día. Con el mapa en el bolsillo y una determinación renovada, salió a cumplir su misión. Su búsqueda lo llevó por caminos que la mayoría de la gente evita, senderos abandonados cubiertos de maleza, los terrenos baldíos detrás de fábricas silenciosas, los límites de vertederos a cielo abierto. El aire estaba cargado del olor a descomposición y abandono. A cada paso llamaba el nombre de Max, su voz resonando en el silencio. Siguió rastros que no llevaban a ninguna parte. La frustración crecía, pero no se rindió. Bloque 5. Tras horas de una búsqueda exhaustiva y cada vez más desalentadora, cuando Rubén empezaba a pensar que quizá la pista del joven había sido una falsa alarma, lo encontró. En un pequeño claro escondido detrás de la estructura esquelética de una construcción abandonada, un lugar olvidado por el tiempo y el progreso. Y allí estaba él, Max. Su macizo cuerpo yacía a la sombra de una chapa oxidada que le ofrecía una precaria protección contra los elementos. Estaba terriblemente delgado. Su pelaje antes espeso ahora estaba ralo y sucio. Tenía una herida fea e infectada en la pata trasera,
y su mirada, normalmente tan viva y noble, estaba opaca y distante, pero estaba respirando, contra todo pronóstico, contra la crueldad de la calle y el trauma del accidente, estaba vivo. Un alivio abrumador recorrió el cuerpo de Rubén, tan intenso que sus piernas flaquearon. Rubén se acercó lentamente, con el cuidado de quien se acerca a un animal herido y asustado. Se arrodilló a una distancia segura y empezó a hablarle con una voz suave y tranquilizadora, la misma que usaba para calmar a Nube. «Viejo, ¿qué hiciste?», le susurró, con la voz embargada por la emoción. «¿Por qué no volviste?». Las preguntas eran retóricas, una expresión de su propia angustia y alivio. Al oír la voz familiar, la cabeza de Max se levantó ligeramente. Sus ojos se enfocaron en Rubén y un destello de reconocimiento brilló en sus profundidades. Con un esfuerzo que pareció monumental, su cola se movió. Apenas un ligero meneo, un temblor de reconocimiento. No podía incorporarse, su pata herida se lo impedía, pero había reconocido a su amigo. Y en ese momento, en ese lugar desolado, eso era suficiente. Era la confirmación de que su búsqueda no había sido en vano. Con considerable dificultad, Rubén se preparó para la parte más difícil del rescate. Max era un perro grande y pesado, y su cuerpo estaba inerte. Con cuidado de no agravar su herida, Rubén consiguió pasar los brazos por debajo del perro. Con un gruñido de esfuerzo, lo levantó del suelo. Lo envolvió en la manta que había traído en la mochila, creando un capullo protector a su alrededor. El viaje de vuelta al coche fue una prueba de resistencia, con Rubén tropezando en el terreno irregular, el peso de Max poniendo a prueba su fuerza, pero no flaqueó. Lo llevó directamente al veterinario más cercano, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo por lo que el diagnóstico pudiera revelar. Entró en la clínica, jadeando, con su preciosa carga en brazos, y su aspecto desesperado alertó inmediatamente al personal. El diagnóstico de la veterinaria fue duro, una sombría lista de problemas que confirmaban la gravedad del estado de Max. Deshidratación severa, una infección avanzada en la herida de la pata y una lesión en la pierna que incluso con tratamiento tardaría mucho en sanar. «Está débil», dijo la doctora con expresión seria pero compasiva. Miró a Rubén a los ojos, midiendo su determinación. «Pero si lo cuidas, puede salir adelante». No había ninguna duda en la mente de Rubén. No había llegado tan lejos para rendirse ahora. Asumió toda la responsabilidad del tratamiento. Después de que Max fuera estabilizado con fluidos y antibióticos, Rubén se lo llevó a casa. Preparó un rincón tranquilo junto a la estufa, lejos de corrientes de aire, y le preparó una cama, mullida con las mejores mantas que tenía. Max tenía un largo camino por delante, pero ahora no estaba solo. Max descansó durante horas que se convirtieron en días. El sueño era su principal medicina, su cuerpo luchando por recuperarse de la terrible experiencia. Durante este tiempo, Rubén tomó una decisión consciente. No le dijo nada a Nube. Quería que el reencuentro fuera natural, no forzado. Quería que fuera Nube quien redescubriera a su amigo por sí mismo. Fue una prueba para su propia paciencia, observando la continua tristeza del gatito mientras sabía que la cura estaba a solo una puerta de distancia. Esperó a que el perro se estabilizara, a que le bajara la fiebre y a que pudiera beber agua por sí mismo. Finalmente, una tarde soleada, cuando Max ya podía mover la cabeza con más facilidad y mostraba signos de estar más alerta, Rubén sintió que había llegado el momento. Con el corazón palpitante de expectación, dejó abierta la puerta de la habitación donde descansaba Max. El escenario estaba preparado para el momento que tanto había esperado. Bloque 6. Nube, que dormitaba junto a una ventana en otra parte de la casa, un pequeño montón de tristeza bañado por el sol de la tarde, fue el primero en sentir el cambio. Un olor familiar
casi olvidado, flotó en el aire, una corriente invisible que lo golpeó como un rayo. Se irguió de un salto, su cuerpo de repente alerta, sus sentidos agudizados. Miró a su alrededor, confundido, como si el aire mismo de la casa hubiera cambiado de textura. El olor era inconfundible. Era el olor de Max. No el olor débil y fantasmal de la manta, sino un olor vivo, presente. Impulsado por un poderoso instinto, saltó del alféizar y empezó a seguir el rastro. Avanzó paso a paso, su pequeño cuerpo temblando de expectación, su corazón latiendo descontroladamente. El rastro lo llevó por un pasillo hasta la puerta abierta de la habitación. Se detuvo en el umbral, su cuerpo tenso, sus ojos tratando de ajustarse a la penumbra. Y entonces lo vio. Max estaba tumbado en la cama improvisada, su gran forma inmóvil. En ese preciso instante, Max abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Nube. El tiempo pareció detenerse. Todo el miedo, toda la vacilación, toda la tristeza de las últimas semanas se disolvieron en ese momento de reconocimiento mutuo. Nube no dudó más. Corrió hacia él, no con la cautela de antes, sino con una explosión de pura alegría y alivio. Saltó a la cama y se acurrucó a su lado, su cuerpo vibrando de emoción. Le frotó la cabeza contra el cuello. Lo olió por todas partes, como para confirmar que era real. Y entonces empezó a maullar suavemente, una serie de sonidos bajos e interrogantes, como si lo estuviera regañando y preguntando al mismo tiempo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Max, con un esfuerzo que le costó inmensamente, levantó la cabeza y apoyó su pesado hocico sobre el diminuto cuerpo del gatito, un gesto de consuelo y regreso. Rubén, observando desde la puerta, sintió que se le formaba un nudo en la garganta, con los ojos llenos de lágrimas ante la belleza de aquel reencuentro. La vida en la pequeña casa de Rubén encontró un nuevo ritmo, más lento, más frágil, pero innegablemente vivo. La recuperación de Max fue un proceso largo y arduo. Apenas podía caminar. La infección de su pierna había empezado a ceder a los antibióticos, pero el dolor seguía siendo una presencia constante. Cada vez que intentaba levantarse, se le escapaba un gruñido bajo y gutural, prueba del esfuerzo que le quemaba los músculos. Rubén se convirtió en su enfermero a tiempo completo. Se sentaba a su lado durante horas, limpiándole la herida con infinita delicadeza, cambiándole los vendajes con manos ahora expertas y hablándole con palabras sencillas y alentadoras. «No te me vas otra vez», le decía, acariciándole la cabeza. «Ya sufrimos bastante». Era una conversación unilateral, pero ambos parecían entenderse perfectamente. Nube, por su parte, asumió el papel de terapeuta. No se separó de Max ni un segundo. Se convirtió en su sombra constante, su guardián felino. Dormía junto a su costado, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con la respiración del perro. Cuando Max cerraba los ojos, atormentado por el dolor, Nube empezaba a ronronear suavemente, un sonido vibrante y curativo que parecía calmar al gigante herido. De vez en cuando, le lamía las orejas con su pequeña lengua áspera, un gesto de afecto y cuidado, como si intentara devolverle la vida con ternura. Un día, Rubén entró en la habitación con un cuenco de arroz y carne y se detuvo, maravillado ante la escena. Nube estaba completamente extendido sobre la espalda de Max, como si se hubiera convertido en su manta personal, viva y cálida. Y Max, en lugar de moverse o mostrar incomodidad, permanecía perfectamente inmóvil, con una expresión de calma y satisfacción que Rubén no le había visto nunca. Lentamente, impulsado por la medicina de Rubén y la terapia de Nube, Max empezó a ganar fuerza. Recuperación estuvo marcada por pequeñas victorias. Un día, para sorpresa de Rubén, consiguió ponerse de pie por sí solo, con las piernas temblorosas pero firmes. Otro día, caminó lentamente hasta la puerta del taller
mirando al mundo exterior por primera vez en semanas. Poco después, ya podía tumbarse al sol en la entrada, con Nube invariablemente acurrucado entre sus patas. Esta imagen, la del noble pastor alemán y su pequeño compañero felino tomando el sol juntos, se convirtió en una visión habitual y querida en el barrio. Los vecinos, que habían seguido la historia con preocupación, ahora pasaban y sonreían, un testimonio silencioso de la resistencia y el amor. Su historia se convirtió en una pequeña leyenda local, un símbolo del poder de los lazos que desafían toda probabilidad. Bloque 7. La imagen de Max y Nube se convirtió rápidamente en una institución en el barrio. Su presencia diaria en la puerta del taller de Rubén era un recordatorio constante de su increíble viaje. Los vecinos ya no pasaban deprisa, reducían la velocidad, sonreían y a veces se paraban a charlar. Algunos, conmovidos por su historia, les hacían fotos con sus móviles, compartiendo la imagen de esa amistad improbable. Otros, de forma más práctica, dejaban bolsas de comida para perros y gatos en la puerta, pequeñas ofrendas para ayudar a Rubén en su misión. «Ese gato lo trajo de vuelta», se decían unos a otros en las conversaciones de café. «Fue el amor de ese gatito lo que lo curó». Era un sentimiento compartido por todos, una verdad que Rubén conocía mejor que nadie. No eran solo las medicinas y sus cuidados, era el vínculo inquebrantable entre esos dos seres, una fuerza terapéutica más poderosa que cualquier medicamento. Pero la recuperación no es un camino lineal, y las cicatrices del pasado, sobre todo las invisibles, pueden reabrirse con el detonante más inesperado. Una mañana, mientras Rubén estaba inmerso en su trabajo, concentrado en la reparación de un motor, un ruido seco y repentino resonó en la calle. Un petardo, lanzado por unos niños que jugaban a lo lejos, pero lo suficientemente fuerte como para rasgar la tranquilidad del taller. El cuerpo de Max reaccionó al instante. No fue el Max de Rubén el que reaccionó, sino el antiguo perro de servicio. Su adiestramiento grabado a fuego en su ser salió a la superficie. Se agachó, aplastando su cuerpo contra el suelo, un gruñido bajo y amenazador vibrando en su pecho. Empezó a temblar violentamente. Nube, que estaba a su lado, retrocedió asustado, sin haber visto nunca a su protector en ese estado de pánico. Fue la primera vez que Rubén vio la sombra del pasado de Max de forma tan clara y aterradora. Dejó caer sus herramientas inmediatamente y se acercó lentamente, con movimientos tranquilos y deliberados para no asustarlo más. Se arrodilló a su lado, poniéndose a su nivel, y empezó a hablarle con voz tranquila y firme, un ancla en la tormenta de su memoria traumática. «Ya no estás allá, viejo», dijo suavemente con la mano suspendida antes de tocarlo. «Se acabaron las órdenes, los gritos, el ruido. Solo estás aquí, conmigo, con él». Sus palabras eran un bálsamo, un intento de traerlo de vuelta al presente, a la seguridad de su nuevo hogar. Nube, observando la escena con una sorprendente inteligencia emocional, pareció entender exactamente lo que se necesitaba. Tras su susto inicial, se acercó de nuevo, con cautela. Estiró una pata y tocó suavemente la pata de Max, un pequeño gesto de solidaridad. Y entonces empezó a ronronear, un sonido profundo y constante, una vibración de pura tranquilidad. El efecto fue casi inmediato. Max giró la cabeza, miró al pequeño gato a su lado y su cuerpo tenso empezó a relajarse. El temblor disminuyó y el gruñido cesó. El vínculo entre ellos, una vez más, demostró ser la medicina más potente, capaz de calmar los demonios que ni el tiempo ni el amor de Rubén podían borrar por completo. Esa noche, profundamente conmovido por los acontecimientos del día, Rubén sintió la necesidad de hacer una declaración. Cogió una vieja hoja de papel y con un rotulador escribió algo que le salía del corazón.
Sus palabras no eran elocuentes, pero eran verdaderas. Colgó la hoja junto a la puerta del taller para que todos la vieran. El cartel decía: aquí viven dos supervivientes. Uno tiene cicatrices, el otro las cura con ronroneos. Y debajo de las palabras, con una sencillez infantil, dibujó el contorno de una huella de perro y, al lado, una de gato. Era más que un simple aviso, era un tributo, un resumen perfecto de su historia, un manifiesto de su pequeña familia y del poder curativo del amor en sus formas más inesperadas. Era el nuevo emblema del taller, un lugar donde no solo se reparaban motores, sino también corazones. Bloque 8. Una tarde cálida, cuando el sol entraba por las rendijas del taller como polvo dorado, la paz del santuario de Rubén se vio repentinamente interrumpida. Un hombre apareció en la entrada, su figura recortándose contra la luz brillante. No era un cliente, su postura era rígida, su mirada dura y su ropa tenía un aire militarizado. Caminaba despacio, con la confianza de quien reconoce el terreno, sus ojos recorriendo el interior del taller. «Buenas», dijo, su voz desprovista de toda calidez. «Ese pastor alemán es suyo». Rubén, sintiendo una aprensión inmediata, frunció el ceño. «Es de la casa, sí. ¿Por qué?» El hombre dio un paso más, lo suficiente para que Max, que estaba durmiendo, levantara la cabeza. Señaló con la barbilla en dirección al perro. «Ese perro trabajó para nosotros. Reconozco su cicatriz en la pata trasera. Lo entrenamos en el Centro de Control K9 del Norte. Se escapó hace meses y lo dimos por perdido». El aire en el taller pareció congelarse. Las palabras del hombre flotaron como una sentencia. Max se había incorporado, su cuerpo rígido y silencioso. Miraba al hombre sin moverse, pero Rubén, que ahora conocía cada matiz de su perro, vio el sutil cambio. Sus orejas estaban bajas, sus músculos tensos. No era un saludo, era un estado de alerta. Rubén sintió una oleada de furia protectora. Se cruzó de brazos, posicionándose instintivamente entre el hombre y Max. «Ahora vive conmigo y con el gato», dijo Rubén con voz firme. «Está jubilado, lo rescaté malherido». El hombre no pareció impresionado. Su rostro era una máscara de indiferencia burocrática. «Es propiedad del Estado, está registrado. Podría llevarlo conmigo ahora mismo si lo quisiera». En ese momento Nube, sintiendo la tensión, saltó de su caja y se acercó a Max, frotándose contra sus piernas, una pequeña pero feroz demostración de lealtad. La amenaza del hombre encendió una llama de desafío en Rubén. Miró al hombre, luego a Max y Nube, y su resolución se volvió inquebrantable. «No va a ninguna parte», dijo Rubén, su voz ahora cortante. «Si vino a reclamar un número, un activo, aquí no lo va a encontrar. Ese perro ya no pertenece a ningún uniforme, solo a su vida y a este gato». La mención de Nube pareció tomar al hombre por sorpresa, pero rápidamente recuperó su compostura arrogante. Sonrió de lado, una sonrisa que no llegó a sus fríos ojos. «Lo pensaré. Volveré con los papeles». Con esa velada promesa, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de miedo. Esa noche, Rubén no durmió, su mente acelerada por las posibilidades. La imagen de la expresión de pánico en los ojos de Max grabada en su memoria. Decidido a no perder a su familia, pasó a la acción. En los días siguientes se sumergió en un mundo desconocido para él, el de la ley y la burocracia. Consultó con abogados locales que trabajaban pro bono. Se puso en contacto con protectoras de animales y pasó horas investigando registros en línea. Fue durante esta búsqueda frenética que descubrió un hecho crucial, un fallo en el sistema que podría ser su salvación. Aunque Max había formado parte de un programa estatal, su estatus nunca se formalizó adecuadamente tras ser rescatado del abandono. Crucialmente, nunca fue microchipado oficialmente a nombre de la unidad K9, ni fue reclamado legalmente cuando se le dio por desaparecido.
Era una laguna, una ventana de oportunidad. No tienen cómo probar que es suyo de forma concluyente, le dijo la abogada. Usted, en cambio, tiene fotografías, atención médica a su nombre y testigos. Cuando el hombre regresó al taller unos días después, con una carpeta bajo el brazo y aire de triunfo, Rubén lo estaba esperando. Estaba tranquilo, preparado. ¿Trajo papeles?, preguntó el hombre con una sonrisa de suficiencia. Sí, yo también, respondió Rubén, sin vacilar. Le entregó al hombre una copia de un dossier que su abogada había preparado, un conjunto de documentos que incluía una declaración firmada por el veterinario que acreditaba los cuidados continuos, testimonios de vecinos y un dictamen legal que establecía su tutela de facto sobre Max. El hombre hojeó los documentos, su expresión cambiando de la arrogancia a la sorpresa y finalmente a la frustración. Soltó un bufido de desdén. «Supongo que ahora es un perro doméstico», dijo, con la voz chorreando desprecio. Rubén miró a Max, que observaba la escena con calma, y luego de nuevo al hombre. «No», lo corrigió con tranquila dignidad, «ahora es libre». El hombre derrotado se marchó sin decir una palabra más. Max lo vio alejarse y luego, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima, caminó hacia la manta donde Nube lo esperaba. Se tumbó, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos sin miedo. Bloque 9. La victoria sobre el hombre del uniforme y la burocracia del Estado despertó algo nuevo en Rubén. El enfrentamiento no solo lo dejó aliviado, sino transformado. Durante años, su vida se había dedicado a reparar motores, a encontrar el fallo, el orden en el caos mecánico. Pero al luchar por Max, se dio cuenta de que sus manos, acostumbradas a la grasa y el metal, también podían ayudar a reparar vidas. Lo comprendió una noche, mientras observaba a Max dormir profundamente, una paz que nunca antes le había visto, con Nube ronroneando sobre él como un pequeño motor de felicidad, protegiéndolo del mundo y de sus recuerdos. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma. Al día siguiente cogió un trozo de madera, lo lijó y con pintura escribió un nuevo lema para su taller, colgándolo junto al dibujo de las huellas. El nuevo cartel decía: «Aquí se arreglan motores y corazones». Al principio, el nuevo cartel causaba confusión. Los clientes pensaban que era una frase tierna, una excentricidad del mecánico solitario. Pero la intención de Rubén era literal, y el universo pareció escuchar. Un día, una vecina llamó a su puerta, no con un problema en el coche, sino con el rostro bañado en lágrimas y un pequeño cachorro temblando en sus brazos. «Lo dejaron amarrado frente a mi casa», sollozó. «Está enfermo y no tengo cómo cuidarlo». Sin dudarlo un segundo, Rubén abrió la puerta y recibió al pequeño animal. Lo llevó adentro, y el ritual que siguió fue a la vez espontáneo y perfecto. Max, el líder tranquilo, se acercó al cachorro asustado, lo olfateó suavemente y luego se tumbó a su lado, ofreciéndole su presencia sólida y tranquilizadora. Inmediatamente Nube, como si reconociera su papel en este nuevo drama, completó el círculo de bienvenida. Saltó de su percha y se tumbó al otro lado del cachorro, empezando a ronronear. Atrapado entre el calor de un gigante amable y la vibración calmante de un amigo felino, el cachorrito dejó de temblar, y así, de forma orgánica y no planificada, empezó todo. Rubén no tenía ninguna experiencia formal en rescates de animales. No tenía fondos ni una organización que lo respaldara. Pero tenía algo más importante. Tenía amor para dar, tiempo para dedicar y el ejemplo silencioso de un pastor alemán roto que aprendió a vivir de nuevo gracias a un gato que nunca lo dejó solo. Tenía un propósito. El santuario improvisado creció. El segundo perro llegó una semana después, traído por alguien que había oído hablar del mecánico de corazones.
Luego vino una gata preñada, abandonada y asustada, y después un perro viejo, casi ciego, que sus dueños habían dejado atrás al mudarse. Rubén nunca rechazó a nadie. Adaptó un rincón de su taller, limpiándolo y organizándolo para sus nuevos huéspedes. Era sencillo, pero hecho con amor. Mantas limpias y cálidas, comederos siempre llenos, agua fresca y, por la noche, música suave de una radio vieja para ahogar los ruidos aterradores de la ciudad. Max era el líder indiscutible. No ladraba ni imponía su autoridad, pero su sola presencia tranquila parecía tener un efecto calmante en los recién llegados, traumatizados y desconfiados. Nube, por su parte, era el experto en contacto. Se frotaba contra los nuevos animales, enseñándoles con su ejemplo que podían relajarse, que estaban a salvo. La historia se extendió. Una tarde, una periodista local, que había acudido al taller para hacer un reportaje sobre mecánica de motos clásicas, quedó fascinada con la escena que encontró. La entrevista cambió de enfoque, de los motores a los animales. ¿Por qué hace esto?, le preguntó, genuinamente curiosa. Rubén miró a su heterogénea familia. Miró a Max, su ancla, y a Nube, que dormía plácidamente dentro de un casco viejo. Reflexionó un momento y respondió con una sencillez conmovedora. Porque un día alguien decidió no rendirse conmigo y yo decidí que no me iba a rendir con ellos. El reportaje se hizo viral. Empezaron a llegar donaciones, comida, dinero, ofertas de voluntariado. Pero Rubén se negó a convertir su taller en un refugio formal. Aquí no hay jaulas, les decía a todos. Solo es un paso seguro hasta que encuentren su camino. Sabía que su propósito no era salvar el mundo, sino no fallarle a quien confió en él cuando nadie más lo hizo. Bloque 10. El tiempo, implacable, continuó su marcha y con él llegó el invierno, silencioso y frío, envolviendo el taller como un sudario. Las mañanas se volvieron más heladas, las noches más largas, y con el cambio de estación, Rubén empezó a notar un cambio en Max. El viejo guerrero estaba ralentizando. Ya no se levantaba con la misma agilidad de antes. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados, cada uno pareciendo requerir un esfuerzo consciente. Sus nobles ojos, aunque todavía llenos de amor, tardaban más en enfocar. Dormía más, mucho más, sumiéndose en sueños profundos que parecían llevarlo lejos. Era desgaste natural de una vida dura, la cuenta atrás a la que todos nos enfrentamos, y Rubén la observaba con un dolor silencioso en el corazón. Nube, con su intuición animal que trasciende la lógica humana, parecía saberlo. Sentía el cambio en su amigo, en su respiración, en su olor, y así se adaptó, convirtiéndose en el enfermero de cuidados paliativos de Max. No se apartaba de él. Como cuando era un cachorro y Max se estaba recuperando, se tumbaba sobre su lomo, una manta viva de pelo blanco, compartiendo su calor juvenil. Le lamía suavemente las orejas y el hocico y ronroneaba durante horas un sonido constante y vibrante en el silencio del taller. Nadie se lo enseñó, pero sabía instintivamente que su presencia era medicina, su calor era consuelo, y su silencio era la compañía que Max necesitaba en su viaje final. Era su último acto de devoción, su pago final por la salvación que Max le había ofrecido en aquel frío callejón hacía tanto tiempo. Rubén lo observaba todo desde su silla, en el taller, su trabajo a menudo olvidado, mientras contemplaba el cuadro viviente que tenía delante. Observaba con los ojos húmedos, pero se negaba a dejar caer una lágrima. No era momento para la autocompasión, sino para la gratitud. Sabía que estaba presenciando los últimos capítulos de una gran historia de amor. A veces se acercaba y acariciaba la cabeza de Max con mano temblorosa, el pelo ahora más ralo bajo sus dedos, y le susurraba: «Si te cansas, está bien, amigo mío. Lo entiendo. Prométeme que no te irás sin despedirte».
Era una conversación con lo inevitable, una petición para que la partida fuera tan digna y pacífica como lo había sido su amistad. La despedida llegó una madrugada fría y oscura. Rubén se despertó con un sonido suave pero urgente. Era Nube. Maullaba de una forma que Rubén nunca le había oído. Un sonido bajo e insistente, una llamada de auxilio. Con el corazón en la garganta, Rubén saltó de la cama y corrió al rincón del taller donde dormía Max. El gran perro respiraba con visible dificultad, su pecho subiendo y bajando muy lentamente. Nube estaba tumbado sobre su pecho, con sus ojos verdes abiertos y fijos, sin moverse, un centinela hasta el final. Cuando Rubén se arrodilló, Max abrió los ojos y lo miró. En esa mirada no había dolor ni miedo, solo había reconocimiento, amor y una despedida clara y serena. Rubén apoyó su frente en la del perro, le cogió la pata con ambas manos y le susurró las palabras que guardaba en su corazón. Gracias por enseñarme que incluso un perro olvidado puede cambiar el mundo de alguien. Gracias por salvarme. Gracias por quedarte tanto tiempo. Max soltó un último y largo suspiro y se fue. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Nube permaneció inmóvil sobre el cuerpo de su amigo durante mucho tiempo. Ronroneó una última vez, un sonido suave y trémulo. Luego cerró los ojos y durmió junto a su hermano de alma, compartiendo una última noche juntos. En los días siguientes, el taller siguió, los perros y gatos rescatados siguieron llegando, pero todos, humanos y animales, sentían que algo fundamental faltaba. Rubén cogió un trozo de madera pulida y lo colocó junto a la puerta, al lado del letrero de los corazones. En él fijó su foto favorita, Max y Nube durmiendo juntos, una maraña de pelo blanco y negro. Y debajo grabó un epitafio: Max, el que me enseñó a quedarme. Nube, el que le enseñó a no tener miedo de amar. Nube siguió adelante, se convirtió en el guardián del espíritu del taller, el heredero del legado de Max, curando nuevos corazones con su ronroneo. Y Rubén, cada noche, todavía hablaba en voz baja con la manta donde solía dormir Max, no pidiendo respuestas, sino simplemente agradeciendo, porque sabía que algunas historias no terminan, simplemente cambian de forma, viviendo para siempre en cada alma herida que encuentra refugio y en cada acto de amor que inspiran.